Empezamos entonces hoy con el práctico 7. Que bueno, es a continuación bastante natural de lo que veníamos haciendo. Vamos a seguir con integrales de línea. ¿Sí? Y a incorporar algunas definiciones, algunos conceptos nuevos y algunas propiedades interesantes. ¿Sí? Hoy en particular me interesa un poco hablar de potenciales escalares y de campos de gradiente, que ya me imagino que eso lo tienen del teórico. ¿Sí? Más que hablar de ellos para presentar, también ver por qué nos interesan o para qué nos pueden llegar a servir. ¿Sí? Primero que nada, un breve recordatorio que no sé si escribirlo o no, que es básicamente la definición de potencial escalar y el campo de gradiente. Estaba el perro que ahí se abrió la puerta, se salió y se me con el cable casi hace todo. Y decía, un campo vectorial, como los que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Imagínense que tengo un campo de R3 en R3 o de Rn en Rn. Ese campo podría llegar a ser el gradiente de una función escalar, ¿no? El gradiente en el sentido que se conoce. En ese caso, lo que estamos diciendo, lo que decimos es que el campo es de gradientes. Imagínense, por ejemplo, que estamos en cálculo en varias variables. Tengo una función f, esto me lo escriban si quieren, pues es un garabato. Si una función f que va, no sé, de Rn en R. Entonces, el gradiente de f, es decir, el campo que tiene, ¿no? Es un campo de Rn en Rn, que lo que hace es, dado un vector x de Rn, lo que me devuelve es todas las derivadas parciales, ¿verdad? La derivada de f con respecto a la primera coordenada en x, ¿no? La derivada de f con respecto a la última coordenada en x. Esto es algo que ya saben, si saben. Pero la observación, ¿cuál es entonces? Que yo puedo, esto de acá, ahora con nuestro nuevo vocabulario, digamos, esto de acá es un campo vectorial, esto de acá es un campo escalar, y lo que estoy diciendo es que este de acá decimos que es un campo de gradientes. Justamente ¿por qué? Porque es el gradiente de alguien. Porque a mí me podría pasar que a mí me den directamente este campo. O sea, este campo concreto, no sé. Que se me dan una función en un campo Ix. Yo digo, ese campo, ¿será el gradiente de alguien o no? Es una pregunta que nos va a interesar hacernos en más momento, y ahora vamos a ver por qué nos va a interesar hacernos esa pregunta. ¿Sí? Por el momento simplemente observemos eso, ¿no? Que algunos campos vectoriales podrían ser gradiente de un campo escalar. A esos campos les vamos a llamar campos de gradiente, y a los escalares que les corresponden, digamos, a esos escalares cuyo gradiente vea el campo de gradiente, le vamos a llamar potencial escalar. O sea, en estas condiciones yo puedo decir que este campo es de gradientes y que f es un potencial escalar de este. ¿Por qué? Porque se haga el gradiente de f unidad de campo. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque en realidad a la hora de hacer integrales de línea, que el campo sea de gradientes, nos ofrece algunas ventajas, ¿no? Y acá esto tiene como un pequeño sabor a cálculo 1, en el sentido de que si se ponen a pensar, yo sigo diciendo el cálculo 1 es cálculo de una variable, pero a la primera materia de cálculo que hicieron en la facultad, sin contar matemática inicial, si es que la hicieron. En cálculo de una variable, ustedes tenían el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow, que básicamente lo que hacía era relacionarles las derivadas con las integrales, es decir, era como que en un sentido operaciones inversas. Tengo una función, la integro, la derivo, me da lo mismo. Tengo una función, la derivo, la integro, no me da lo mismo, pero me da lo mismo menos un escalar. Y en particular, ¿eso qué implicaba? Implicaba que a la hora de ustedes, sigo garabateando cosas que pueden no escribir, pero esto es algo del pasado, regla de Barrow, ¿qué les decía? Regla
la vieja querida regla de Barrow, lo que les decía es, bueno, si yo tengo estamos acá en cálculo de una variable, evidencia por un momento del curso vectorial. Lo que nos decía es, si yo quiero integrar una función f, digo, hipótesis, no estoy viendo las hipótesis, ¿no? F es integrable, ¿no? Y tengo una función f grande que es una primitiva de f, es decir, tengo una f grande tal que f' de x es f de x, entonces, esta integral yo para calcularlo lo único que tengo que hacer es agarrar la f grande y evaluarla en los extremos de integración. Y este resultado uno lo tiene súper, o sea, lo tenemos de la práctica cotidiana de integrar súper naturalizado. Es como así, tal, con una primitiva evalúo, pim, pum. Y yo creo que está naturalizado que lo tenemos, nos perdemos un poco la capacidad de asombro. Pero si pensamos bien, es sorprendente. Lo demostramos y ahí pierde la sorpresa, pero es fuerte lo que está diciendo. Bueno, yo estoy integrando una función en todo un intervalo, calculando el área bajo la curva en todo un intervalo, y resulta que hay otra función f grande que me da toda esa información solo mirando los extremos del intervalo. Me van a decir, ¿por qué estoy hablando de esto si estamos en cálculo vectorial, si ya pasamos cálculo hace rato? Y... Perdón, y la realidad es que lo traje a colación porque esta cuestión de campos de gradientes versus potenciales escalares tiene mucho que ver con la relación que hay entre esta f chica y esta f grande. Y lo que vamos a formular ahora, lo que vamos a tratar de obtener o de aplicar, porque obtenerlo a otro nivel teórico, es una regla de Barrow, o una suerte de regla de Barrow, para integrales de línea. Es decir, preguntarnos, o recordarnos y aplicar, que hay una propiedad similar a esta versión integrales de línea. Tiene sentido, porque ya estuvimos hablando pila de estas integrales de línea, en cierta manera son como trabajar en R. Entonces es razonable que podamos encontrar propiedades similares a las que teníamos en R. Y me gusta mucho hacer énfasis en esto porque es un poco la motivación de todo este curso, así como lo era la de cálculo en varias variables respecto a una variable, esa cosa de, generalizar, lo que teníamos de una variable a varias. Acá de vuelta seguimos en el afán de generalizar. De otra manera, si quiere, pero también de generalizar. Y no va a ser la única vez en el curso que encontremos cosas que intenten emular una regla de Barrow. El teorema, si se quiere centrar en el curso, también lo hace. Y bueno, no sé si se acuerdan de algo teórico, pero ¿se acuerdan qué podemos decir al respecto de esto que acabo de comentar? O sea, cómo se relaciona lo que yo acabo de comentar, la regla de Barrow, los potenciales escalares, los campos de gradientes. Es decir, ¿hay alguna situación en la cual yo pueda tener una regla de Barrow para integrales de línea? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir una situación en la cual yo quiero integrar una función, la que sea, a lo largo de una curva, y donde yo pueda obtener el valor de esa integral solamente mirando lo que pasa en los extremos, con alguna otra función eventualmente, pero en los extremos. Si la función es un campo de gradientes. Exacto, si la función es un campo de gradientes, eso es una manera de decir, traducido a cálculo de una variable, si es una f chica, como escribimos recién. ¿No? Si admite una primitiva, ¿qué es la primitiva? En este caso, un potencial escalar. Si admite un potencial escalar, o sea, si es un campo de gradientes, entonces yo puedo, para calcular la integral de línea, solamente mirar lo que pasa en los extremos de la curva. Y esto en un contexto, esto geométricamente es mucho más interesante acá que en cálculo en una variable. ¿Por qué? Porque significa que si yo quiero integrar, tengo un campo de gradientes, no importa cuál, tengo un campo de gradientes, lo quiero integrar en esta curva, o lo quiero integrar en esta otra curva, y yo si no hacer ninguna cuenta, sé que me va a dar lo mismo. O sea que no va a depender de qué curva elegí, porque solamente va a depender de los extremos de integración. Y en particular, si la curva es cerrada, o sea, si el punto de inicio y el punto de fin son el mismo, me va a dar 0. Me va a dar 0 porque voy a estar haciendo
el potencial escalar acá menos el potencial escalar acá. O sea, no va a ser. Sí, de hecho, hay un teorema, que es un gran teorema, un teorema muy útil, muy fuerte, que justamente nos dice eso, que no dice más que eso. Nos dice que, bueno, que es lo mismo tener un campo de gradientes, es equivalente a tener un campo cuya integral de línea solo dependa de los extremos de integración. Siempre. Es decir, es un sí solo sí. Si el campo es de gradientes, me pasa eso, me pasa que la integral de línea solo depende de los extremos, y viceversa, si la integral de línea solo depende de los extremos, siempre, para cualquier curva, para cualquier par de puntos, entonces el campo es de gradientes. Ese recíproco en realidad, personalmente, no sé si es muy práctico, si es muy útil en la práctica. Lo que puede ser sí ser útil en la práctica es el contrarrecíproco, es decir, yo tengo un campo vectorial y lo integro en esta curva y me da una cosa, y después lo integro en esta curva y me da otra, entonces yo ya sé que el campo ese no va a poder ser de gradientes. Y bueno, y un poco lo que tengo pensado hacer, los ejercicios del partido que quiero trabajar hoy, van en la línea un poco de aplicar o de reforzar todas estas nociones que acabo de decir. En particular, me interesa empezar por el principio, empezar por el ejercicio 1. Acá. ¿Sí? El ejercicio 1 nos da, acá noté un poco lo que quiero hacer, pero no anoté la letra, literalmente la letra, y está bueno la letra. A mano, entonces no me ayuda más nadie. Entonces, si se escucha hay un taladro afuera, que yo lo escucho un montón, pero no sé ustedes, se les mete, por ahí justo paró. Si se mete el ruido del taladro, me dicen cierra la ventana. Se escucha un poco menos. Pero es un bloqueo bastante ruido. Entonces, lo que nos da es un integral de línea. ¿Sí? Vamos a hacer práctico 7, ejercicio 1. Y nos da la siguiente integral de línea. Es la integral de un campo vectorial, ¿sí? Que es I por 1, creo que es menos x cuadrado más y cuadrado sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto de x más x por 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Si di vuelta de un signo, hoy se me da igual a voy a chequear por las dudas, pero estoy poniendo el medio de memoria. De ahí, ¿tá? Tenemos esta integral de línea a lo largo de una curva C arbitraria. ¿Está bien, no? Sí, está bien. La curva C que no sé cuál es. C. Y lo que nos pide justamente es probar que esta integral de línea que tenemos acá no depende de cuál sea el camino C, solo depende de los extremos de la curva en cuestión. Que después de todo lo que hablamos recién, creo que es bastante obvio por dónde hay que ir. Pero ustedes me dirán. ¿Cómo hacemos para probarlo? ¿Qué hacemos para probar que el integral no depende del camino? ¿Qué tiempo pensar mientras pongo esto? Que la integral solo depende de los extremos de la curva C. ¿Qué hacemos? Si uno partiese directamente de la definición de lo que quiere decir que solo depende de los caminos, es bastante engorroso, porque tendríamos que escribir una curva genérica, una parametrización genérica, integrar esto de manera genérica,
Está feo. Está feo. Pero sabemos, por el resultado que acabamos de enunciar, esa especie de sí solo sí, ese sí solo sí que teníamos recién, que la integral solo dependa de los extremos de la curva para cualquier curva, es equivalente a decir que el campo es de gradientes. O sea, es una condición necesaria y suficiente para esto, que el campo sea de gradientes. O sea que si esto es cierto, que nos piden que lo probemos, así que ha de ser cierto, entonces este campo tiene que ser de gradientes. Así que bueno, una manera de probar esto es probar que el campo es de gradientes. Así que voy a poner así. Equivalentemente, aquí, esto es una U, esto es una B corta. Equivalentemente, podemos probar que el campo es de gradiente. Cuando digo el campo, ¿qué campo? El campo que estoy integrando. Estoy integrando un campo vectorial que tiene esta coordenada y esta coordenada. Así que quedo acá, que el campo y cuadrado sobre U más X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado X1 más X cuadrado menos Y cuadrado sobre 1 más X cuadrado. Esto es pesado de escribir, es como que este campo es de gradientes. ¿Y qué quiere decir? Probar que el campo es de gradientes quiere decir que tendríamos que encontrar un potencial escalar para esto. Pequeñas malas noticias es que esto, el potencial escalar requiere un poco de oficio, de práctica, de intuición para hallarlos, a veces es más directo que otras. Este no es particularmente directo, es un poquito molesto, o por lo menos yo no sé, de una manera muy así como trivial de probarlo. En parte por eso lo hago, si fuera muy trivial no tendría mucha gracia. Pero, o sea, primero que nada, recuerden cuando hablamos de un potencial escalar, ¿qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando en una función que va de R2 a R, ¿sí? Una función cuyo gradiente sea este, o sea, cuya derivada parcial respecto a X sea esta, y cuya derivada parcial respecto a Y sea esta. Ser una fase 1, definido en todo R2, ningún misterio. ¿Sí? Algo que a mí, por lo menos, y yo tomaría como una firme guía de hacia dónde ir en la búsqueda de ese potencial escalar. ¿Sí? Es como de cierta manera, es como con una primitiva, pero es como una primitiva que viene, es como una doble primitiva, ¿no? O sea, como una primitiva que a esto lo integro respecto a X y a esto lo integro con respecto a Y y me tiene que dar lo mismo. Es un poco por ahí. Claro, me dice, esta cosa voy a integrar con respecto a X, esta cosa voy a integrar con respecto a Y. Y bueno, hay que ver. Ahora, mientras lo digo, se me está poniendo en la palita de otra posible manera de hacerlo. Se me ocurren dos maneras posibles. ¿A ustedes les ocurre alguna? O algo que por lo menos digan, es una punta de piedra por donde puedo tirar. F, puntos de R2 en R, C1, tal que el gradiente de F, XY, sea X mayúscula le voy a poner a este. Dale, como se nombra, así tenemos una manera de llamarlo. A mí lo primero que me llamó la atención, pero que ahora se está poniendo de la manera que capaz que es más bonita. No es más bonita. Así que lo primero que me llamó la atención es lo siguiente. Estos denominadores de acá. El mismo denominador en las dos coordenadas
que encima ese denominador es una cosa elevada al cuadrado. ¿No? Con este producto acá arriba, o sea, la forma general que tiene esto, a mí por lo menos me da un olor a derivada de cociente que no puede ser. Como cociente de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Y bueno, cosas donde el denominador original es el de abajo. Es esto acá, sin el cuadrado, ¿no? Porque recuerden que la fórmula de la derivada del cociente, ¿qué hace? Directamente agarra acá, hace una especie de producto cruzado, hace una especie de resta de producto de la derivada, el denominador con el numerador, y abajo el denominador del cuadrado. ¿Sí? Permítanme, es una tontería, es una pequeña... No, quiero cambiar el nombre a esto, pero no le cambio nada. Lo que yo quiero observar es lo siguiente. Lo que yo digo es lo siguiente. Digo, fíjense que si mi función f de xy tuviese esta forma g de xy sobre h de xy, o sea, yo la puedo escribir como cociente de dos funciones, entonces voy a borrar la integral porque ya tengo el campo acá, así que ya no la necesito tener la lista. Si tengo la función es de esta forma, entonces las derivadas parciales, sigo arriba, las derivadas parciales me van a quedar f sub x de xy va a ser derivada del numerador por denominador, o sea, f sub x de xy por h de xy menos g de xy por h sub x de xy, todo esto sobre h de xy al cuadrado. El cuadrado afuera. Y algo similar me va a pasar con la otra coordenada. Ahora la escribo si quieren, pero antes de escribir la quiero poner algo más concreto. ¿Sí? Pero a lo que yo voy es que acá esto no es ninguna derivada, esto es h de x, es este denominador al cuadrado. Entonces yo digo, este denominador al cuadrado, que va a aparecer también cuando haga f sub i, porque como no estoy derivando con respecto a nadie, no va a cambiar porque yo cambie la derivada. Entonces digo, esto de acá tiene una pinta bárbara de que podría llegar a ser h. Es todo muy de ir probando, errando y ajustando si fuera necesario. Pero como primera aproximación, me gusta. Y va a ser, efectivamente. ¿Sí? Así que digo, bueno, probemos a tomar esta h. Y tomar h de x como ese numerador de ahí. Ese denominador de ahí, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando escriba h, este h de acá es esto, y este h sub x va a ser 2x. Y algo parecido va a pasar con f sub i. F sub i, son de la fórmula de la derivada del cociente, me va a quedar, acá ya voy a sustituir directamente la expresión de h, me va a quedar f sub i de xy por h, o sea, por esto, por 1 más x cuadrado más y cuadrado, menos g de xy. G es, recuerden, es el numerador diferencial escalar que todavía no lo conocemos y es de hecho lo que queremos encontrar. Por h sub i. Ahora, h sub i es la derivada de esto con respecto a i, o sea, 2i. Eso por... Acá voy a poner h de xy al cuadrado porque en realidad a la hora de las cuentas no me esclarece nada y por cortito escribirlos. Pero lo importante es que esto, recuerden, esto es h sub i de xy. Y esto de acá va a ser 2x. Y en cierta manera es como que fuimos y volvimos, ¿no? O sea, tenía el campo de gradientes, me fui al potencial escalar, en realidad no lo conozco, pero bueno, le di una estructura, le di una forma que yo quiero que tenga, que sospecho que tiene, la forma de un cociente,
le di un denominador a ese cociente y quiero ver si puedo encontrar un numerador que me haga que todo calce. Y ahora, ¿qué hice? Lo derivé, y estas derivadas parciales son justamente esto, ¿no? Las coordenadas del campo de gradiente, por definición del campo de gradiente. ¿Sí? O sea, el gradiente de f es esto. Y por lo tanto, esto es f sub x y esto es f sub y. Los numeradores calzan justito. Para eso lo definimos así. Lo que tenemos que ver ahora es si podemos elegir una función g que me haga funcionar bien los numeradores. Es decir, una función g que haga que esto de acá me dé esto, y que esto de acá me dé esto. Que es lo que voy a escribir ahora. De pizarra, si me dejan borrar. Voy a chusmear si dicen algo en el chat. No. Perfecto. ¿Acá venimos bien? Borrar esto, y justo antes de borrar el campo quiero plantear el sistemita como para que quede bien a la vista de lo que queremos calcular. Así que lo que vamos a hacer es buscamos G de modo que lo que dijimos recién, ¿no? Que esto de acá arriba, que lo voy a escribir más explícito, con la H escrita de manera explícita. Así que me va a quedar G sub X de XY por H, o sea, por 1 más X cuadrado más Y cuadrado, menos G de XY por H sub X, que es 2X. Esto me tiene que dar, decimos, el numerador de la primera coordenada, o sea, Y por 1 menos X cuadrado más Y cuadrado. Esto es, no estoy cuantificando todo el tiempo para que no sea tan pesado, pero siempre estoy hablando de para todo XY en R2. Sí, o sea, acá el objetivo no es hallar XY, es hallar las funciones, la función G, para que estas cosas sean iguales como funciones. Similar con el de abajo. Digo, bueno, f sub i es esto, o sea que este numerador es este numerador, o sea que g sub i de xy por 1 más x cuadrado más y cuadrado menos g de xy por 2y, esto me da x por 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Y así voy a borrar el campo, me está todo apretadito. Quería primero escribir para poder tener esto a la vista. Pero chao, si encontramos una función g que cumpla eso, ya está, terminamos esa parte. Probamos mi campo de gradientes. Probamos mi campo de gradientes porque encontramos un potencial escalar. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos esto? Una cosa que siempre que les recomiendo un poquito, solo un poquito, chequear en estas cosas, es ver si por algunas casualidades de la vida no tienen una ecuación diferencial. O sea, es una ecuación diferencial, pero si no tienen una ecuación diferencial de las que saben resolver. ¿No? Si es que algo que sea. Oiga, acá como hay dos variables, todo parece muy confuso, pero en realidad, por un momento, que ustedes miran este renglón de arriba, por un momento pueden jugar a olvidarse de que y es una variable y pensar en términos de x, y lo que tienen son, esto es una ecuación diferencial en x. Entonces, si justo tuviesen una ecuación que fuese lineal, de primer orden, de segundo orden, o con variables separables, podrían resolverlo. En este caso en particular no nos sirve porque no es. ¿Sí? No podemos separar las variables, yo no pude, y claramente no es lineal, o sea que no nos va a salir este camino, pero es una herramienta que está bueno tener bajo la manga porque estamos justamente intentando hallar
es una función diferencial, o sea, es una función que la queremos hallar, dada una ecuación que la involucra a ella y a su derivada. Pero bueno, no es el mejor camino en este caso. Otra cosa que podríamos intentar, ¿sí?, que no fue lo que yo hice, pero estoy pensando que ahora que lo veo escrito así me da ganitas de probarlo, ¿sí?, es operar con el sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo intento cancelar cosas? ¿No? Si yo intento, por ejemplo, cancelar, pensando en que está este factor acá, que es igual a este factor de acá, o que está esto de acá, que está todo acá, esto de acá no me da mucha ganas de cancelarlo porque es la función g. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, intentase cancelar este termo? Probemos, no sé si lo va a llevar a un buen camino porque no fue lo que yo hice, pero me da ganas de probarlo ahora. Es decir, cuando digo eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir, ¿qué pasa si yo multiplico este de acá por g sub i y le resto este de acá multiplicado por g sub x? Acá me pueden decir, cuidado, no corremos el riesgo de estar multiplicando por algo que sea 0, porque para algunos valores de x puede ser 0, o de y puede ser 0, y yo digo, es cierto, y ni les digo si la función derivada es nula, ahí sí podemos tener problemas. Por eso digo, probemos hacerlo. Si eso nos lleva a una solución, después vemos si esa solución funciona en el caso general, bárbaro. Esto es todo como una especie de camino de búsqueda de candidatos. Entonces, en particular, yo digo, bueno, si tengo esas dos ecuaciones, entonces lo que tengo es que, dije, esto por g sub x, esto por g sub y, esto por g sub x, esto menos esto. Así que estos términos se van, y acá me va a quedar, va a ser g sub x, g de x, ¿sí? Es decir, por, este me va a quedar positivo porque estaba restando, así que me va a quedar 2i por g sub x. Esto, igual si están escribiendo, por los dos todavía no lo escriban, porque como les decía, quise ir por acá porque capaz que es más metódico que lo que yo había hecho, pero no sé si nos va a llevar a un buen puerto. Si no va a ser lo que yo había hecho antes. Menos, ahora sí, 2x, de hecho el 2 también podría haber sacado con el factor g sub i de x, ¿sí? Porque este lo multiplico por g sub i y este por g sub x. Y eso va a ser igual, multiplique acá por g sub i, multiplique acá por g sub x, y ahora me aparece un montón de g sub i x es igual a g sub i por 1 menos x cuadrado más y cuadrado. No quiero que se me confunda el subíndice con la i grande, así que la i chiquita, por i. Bueno, eso tengo que evaluarlo, así que no pasa nada. Ahora sí. Menos x cuadrado más y cuadrado, menos g sub x de x por x por 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a ver si pudiéramos encontrar una función g que satisfaga todo esto. Estamos bien. Igual no creo que no quedó mucho más esclarecedor. No quedó mucho más esclarecedor esto. ¿Saben qué? Me voy a desdecir. Yo dije que no me gustaba la idea de matar la g, pero capaz que podemos matar la función g, capaz que nos lleva a buen puerto. Por lo menos eso va a ser multiplicar por 2x y por 2y, que es más amigable, es más explícito, por lo menos que multiplicar por las derivadas. Porque si no hicimos aparecer las derivadas un montón de veces. Así que
hagamos eso, creo que nos va a llevar al mejor puerto. De vuelta, me pueden decir, pero si X es 0, si Y es 0, bueno, momentáneamente asumamos que no lo son, que son X e Y distintos de 0, y después si encontramos una solución, vemos que esa solución también funciona en casos en los que sí es 0. Así que, perdonen el cambio, pero vamos a hacer, vamos a multiplicar esto de acá por Y, esto de acá por X, o por menos X si quieren, y lo sumamos. Entonces, esto multiplicado por estos términos se van a ir, y me va a quedar acá G sub X, de XY, por Y, por 1, más X cuadrado, más Y cuadrado, igual, como es la escritura se ve mucho más limpio esto. Acá me va a quedar Y cuadrado, perdón, vamos a restar primero, menos G sub Y, sí, por, hicimos X, por 1 más X cuadrado más Y cuadrado, o sea, esto va a ser un factor común, aparte de la gracia del asunto. Y ahora sí, me va a quedar igual a esto era por Y, esto era por X, así que va a ser Y cuadrado por 1 menos X cuadrado más Y cuadrado menos X cuadrado por 1 más X cuadrado menos Y cuadrado. Y acá se dan cuenta que si yo desarrollo esto, se van cosas, ¿no? Se van cosas que capaz que nos viene bien que se vayan. Porque entonces, permiso, voy a sacar acá una flechita. Cuando haga esto me va a quedar Y cuadrado, y cuando haga el desarrollo, está Y cuadrado que Y cuadrado. Pues cuando haga acá me va a quedar menos Y cuadrado por X cuadrado, que se va a ir con con más X cuadrado por Y cuadrado. Acá me va a quedar un Y cuarta que no se va a ir con nadie, acá me va a quedar un menos X cuadrado y un menos Y cuarta, menos X cuarta. ¿Sí? Así que bueno, alternativamente, nos servirá o no, pero una manera de escribir esto puede ser, dijimos que quedaba Y cuadrado. De hecho sale con un factor común Y cuadrado. Y cuadrado más Y a la cuarta menos X cuadrado menos X a la cuarta. Acá sacan Y cuadrado de factor común y les va a quedar Y cuadrado por 1 más Y cuadrado menos X cuadrado por 1 más X cuadrado. Yo qué sé, es una manera, son maneras de verlo. Acá esto, como uno tiene que ir buscando, cuanto más maneras de verlo tengamos, mejor. ¿Sí? Y acá dijimos que podíamos sacar el factor común, que no lo hice porque, no sé por qué no lo hice, podría haber hecho la entrada, este es un factor común. ¿Sí? Así que todo eso lo puedo escribir como 1 más X cuadrado más Y cuadrado por G sub X de X por Y menos G sub Y de X por X. Eso es alguna promesa usted, pero a mí está en carada está. ¿Sí? Bien. Y cerrar el paréntesis, no cerrar el paréntesis. Maravilla. Vamos a cerrar el paréntesis. ¿Sí?
Y acá, en realidad, contrariamente a lo que en principio les decía, me resulta un poco más... Bueno, no sé si voy a ser más amigable verlo acá que acá, pero no estoy tan segura. En realidad, lo que sí, estoy viendo ver cómo hacerles ver lo que tengo, lo que estoy viendo, pero quiero cómo explicarlo sin que sea muy, muy oscuro. Pero, primera cosa que es un poco obvia, pero que me parece que vale la pena tener en cuenta es g sub x, g sub y por ende la propia función g, tiene toda la pinta de que va a ser o un polinomio, cuando digo polinomio puede ser un monomio también, o sea, algo polinómico, o cociente de polinomios. Preferiblemente un polinomio, porque ya para escribirlo como cociente fue que usamos el famoso h sobre g. Sí, preferiblemente algo que sea polinómico. De manera tal que, bueno, que estos polinomios queden igualados. ¿Sí? Lo otro que también me parece que está bueno observar es que yo acá tengo, a ver cómo les puedo decir, pero tengo y cuadrado por esto, y después tengo x cuadrado por algo que no es lo mismo, pero ahí, y acá tengo y por esto otro, que se parece, pero no es lo mismo, pero acá, dicho de otra manera, más me parece mejor de esta otra manera. Yo quiero encontrar g sub x y g sub y, si pudiese, ¿no? Siempre estamos pensando si se pudiese, de manera tal que cuando haga el desarrollo me tiene que dar esto, o esto, como quieran mirar. O sea, esto tiene la particularidad de que como que es la suma de una cosa que es solo función de y una cosa que es solo función de x. ¿No? Tiene esa particularidad. Me gustó verlo así por eso. Y acá, a priori, cuando yo multiplique, multiplico esto no sé qué aspecto tiene, pero si me guío por lo que tengo hasta ahora, por este aspecto que es una y bueno, si yo multiplico algo que depende de y por este término acá que depende de x, ya me quedó algo que es y por x cuadrado. Similar acá, si yo multiplico esto que tiene que ver con x, lo multiplico por y cuadrado, me queda algo que tiene que ver, que es x cuadrado. Entonces, algo que podría ser deseable es, no digo que tenga que ser, pero me parece que podría ser deseable, es que esta g sub x, para empezar, esta derivada parcial, solo dependa de y, para que esto siga siendo algo que depende de y, que esta solo dependa de x, y elegirlas de manera tal que cuando yo haga el desarrollo, este por este se vaya con este por este. Dicho así parece un gran mangazo, pero en realidad estoy buscando literalmente la misma situación que se generó acá, ¿no? Donde tenía este y cuadrado por menos y cuadrado que se fue con este otro. ¿Sí? Y no es tan difícil de pensarlo, porque en realidad es eso mismo. O sea, yo acá voy a multiplicar y por x cuadrado. Me va a quedar y por x cuadrado por otra cosa. Acá voy a multiplicar x, o sea, menos x, por y cuadrado. Lo escribo como garabatito al costado, ¿no? Digo, tengo y por x cuadrado por un lado, por algo más. Y tengo del otro lado x por y cuadrado por otra cosa. Menos, dijimos. Yo quiero que se vayan. Entonces digo, bueno, capaz que estaría buenísimo si acá pudiese tener una y acá pudiese tener una x. Pues se me queda y cuadrado x cuadrado menos x cuadrado y cuadrado, se van. Entonces, la pregunta es, ¿será posible encontrar una g de manera tal que esto sea, dijimos, y encontrar una g de tal manera que esto sea x, la misma g, ¿no? Y si lo hago, ¿me sirve? O sea, ¿será esa igualdad realmente? Y sí, justamente sí.
porque me queda y cuadrado por 1 más i cuadrado, esto se va a ir, ya dijimos, y esto me va a quedar x cuadrado por 1 más x cuadrado. Menos, además, fíjate, menos. O sea que parecería ser, o sea, si encontramos una g que cumpla eso, encontramos la función que estamos buscando. Y puedo encontrar eso, puedo encontrar una g, tal que la derivada parcial con respecto a x me dé y la derivada parcial con respecto a y me dé x. ¿Qué les parece? Nadie dice nada, qué timidez. Y la función x por y. Exacto, la función x por y. Gracias. Gracias, fíjate, hace cuánto se agarraron de el sol, se pone a tomar el sol. X por y. Ahí está, hago g sub x, me da y, hago g sub y, me da x. ¿Sí? Y observen que, bueno, una vez que sabemos que tenemos garantizado eso, se cumple. Si tienen ganas, uno puede después ir y verificar arriba del todo. No cuesta mucho. Volviendo un poco al origen, porque cuando uno va a verificar, verificamos siempre lo que está bien es verificar desde lo más al principio posible para interceptar cualquier error que hayamos cometido al empezar. Esto, como tuvo muchos imaginarios, supuestos y yo qué sé, vale la pena verificarlo desde el principio. En particular, observen que lo que dijimos recién hace unos minutos, ¿no? Si x es 0 o y es 0, no pasa nada malo. Esto existe, se deriva de a 0, es coherente con lo que va a pasar acá. Y eso, la mejor manera de constatarlo es simplemente decir, bueno, si g es x por y, entonces el potencial escalar que estábamos buscando de la función f, ¿se acuerdan que todo esto venía a cuento de que g era el numerador del potencial escalar? Y la función h, que habíamos llamado, es el denominador. Es 1 más x cuadrado más y cuadrado. Este es el potencial escalar que estamos buscando. ¿Y cuál es la mejor manera de verificarlo? No lo voy a hacer, me parece que no es un gran aporte hacerlo. Te lo digo, pienso sí que no es un gran aporte hacerlo. Pero la manera es calcular las derivadas parciales de esta función y chequear que efectivamente lo que les da es el campo que nos dio el ejercicio. No, salvo que me lo pidan, no lo hago eso. Me parece que eso es una cuenta bastante directa que la pueden hacer sin ningún tipo de problema ustedes. Entonces no vale la pena hacerla acá. Sí, vale la pena si ustedes están haciendo el práctico y sobre todo acá que estamos todos orgullosos, vale la pena que lo hagan para ustedes. Pero hacerla en clase me parece que no muchas gracias. Así que les dejo de deberes verificar. Para asegurarse de que uno no metió la pata. Si todo estuviese bien hecho, tiene que serlo. ¿Sí? Cuando digo verificar, lo que digo simplemente es chequear que no metimos la pata en ningún lado. Que no la metimos, pero por las dudas. Y bueno, y esto fue la primera parte. Se fue todo esto es la primera parte. Lo que sigue. Y la segunda parte lo que nos dice, bueno, y ahora calcular la integral para un camino que vaya del punto 1, 1 al 3, 2. Es decir, tengo el punto 1, 1 y tengo el punto 3, 2 y un camino que va de este punto a este punto, un camino arbitrario, no me dijeron cuál. Y quiero calcular la integral del campo vectorial que teníamos hace un rato para ese camino arbitrario. Observación importante, ¿por qué es arbitrario el camino? ¿Por qué no nos dijeron cuál es el camino? Porque no importa. Porque como ya probamos que el campo es de gradientes, entonces sabemos que la integral va a ser independiente del camino que elijamos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo calculo la integral?
Y usando el teorema, la regla de Barrow. Ahí va. Exactamente. Digo, si quiero calcular, que llamo C, esta curva, quiero calcular la integral en C del campo X, yo sé, Barrow mediante, que esto va a ser lo mismo que tomar el potencial escalar que encontramos recién, evaluado en 3,2 menos evaluado en 1,1. O sea que no tengo que integrar nada. Ya el trabajo de integrar lo hicimos cuando calculamos el potencial escalar. Y bueno, eso, haciendo las cuentas, f de 3,2 me da 3 por 2, que es 6, sobre 1 más 9 más 4, 14, 6 sobre 14, que es 3 séptimos, ¿no? 3 séptimos menos f de 1, 1, que me da 1 sobre 3. ¿Cuál era la cuenta de los 3? No sé. Y bueno, y esto va a ser 21 de denominador común. Va a quedar 9 menos 7. 2 sobre 21. Más allá del número que nos dé, que es anecdótico, lo interesante acá es eso, ¿no? Que toda la dificultad de ese operatorio estaba en la parte 1. En la parte 2 era como más conceptuales. Si ya entendimos de qué va la cosa, ya sabemos que no hay necesidad de sufrir, que para calcular esta integral, sea cual sea el camino, puedo usar la regla de Barrow. Si uno se aviva, pero se aviva un poquito menos, capaz que se ven tentados. Yo por eso les preguntaba, porque yo les digo, capaz que se tropiezan y me dicen, bueno, si puedo elegir cualquier camino, elijo el segmento, que es el más directo y el más sencillito. Yo digo, es sencillito, pero igual tampoco es tan sencillito porque la integral esa está fea. En realidad lo verdaderamente sencillito es aprovechar la regla de Barrow, una vez que encontramos el potencial escalar. ¿Sí? Voy intentando todo el sol, lo cual es divino para la luminosidad de las clases, pero para mí ver la pantalla me sube el brillo porque no veo nada. Vale. Bien. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Seguís entendiendo? Párenme si no, por favor. O háganme apurar si ven que explico cosas que son muy obvias. Si no, para mí, sin el feedback, es muy difícil saber a veces cómo voy. ¿Sí? Si puedo borrar, borraré. Si no me detienen, borraré. Otra cosa que quería hacer hoy, un poco hablo en pretérito, quiero hacer hoy, ¿sí? Y que es seguir un poco haciendo ejercicios que jueguen con esta propiedad de la que estamos hablando. ¿Sí? Me parece que es como, tiene muchas vueltas de tuerca, estamos sacando bastante jugo, ¿sí? Ahora la usamos para algo bastante literal, que era, bueno, decir, aprovecho esta información para calcular una integral de línea. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un poco como otro uso de lo mismo, el ejercicio 3. Al menos algo, total o parcialmente. ¿Sí? El ejercicio 3 lo que nos da es un campo, nos pide calcular la integral de línea, nos pregunta que es un campo de gradientes, y nos pide un ejemplo de algo que así visto no tiene mucho sentido, pero una vez que hacemos las primeras partes tiene un poquitito más de sentido. Así que si les parece bien, hagamos el ejercicio 3, o empecemos el ejercicio 3 del práctico 7.
Tengo un campo que es f de xy igual a y cuadrado x cuadrado menos, creo que no sé si, pero ahora me fijo. Y el ejercicio está muy guiado, porque el ejercicio podría haber sido mucho más maléfico si hubiese empezado directamente por la parte B, que es preguntar si es un campo de gradientes. Pero va más en bandeja y dice, bueno, calculemos dos integrales de línea completas, que son las que nos dan ahí. ¿Sí? Una es la integral de línea de ese campo, ¿sí? Es el mismo campo. Desde 1, 0 a 0, 1, ¿sí? O sea, de acá a acá, pero usando dos caminos diferentes. Uno que va a ser el segmento, bueno, yo en cualidades de dibujar figuras geométricas complejas como segmentos, es sorprendente. Ahí está, eso podría ser. Segmento. Este es 1, 0. Este es 0, 1. Y esta es una curva. Ahora le ponemos un nombre. Y la otra que es el cuarto de circunferencia unitaria. ¿Sí? Es decir, si tengo la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, me quedo con el cachito de circunferencia, que voy a poner otro color, con el cachito de circunferencia que va acá. Espero que nadie sea daltónico acá, porque yo uso pila y va a poner otro color y pongo verde y rojo, uso mucho verde y rojo. Capaz que no están entendiendo. Tampoco es tal. Pero... Así que bueno. No sé si tienen olfato para darse cuenta de por dónde va el ejercicio, lo que está pasando, ya por la manera que viene redactado y sugerido, ya uno se imagina, yo no me imagino por dónde viene la mano. ¿No? Que es tipo, me pidieron calcular la integral de línea a lo largo de estas dos curvas. ¿Qué puede pasar? Nos pueden pasar dos cosas. Que nos den igual o que nos den distinto. Si nos dan igual, ¿qué sabemos? Que el campo es de gradientes. No. Exactamente, no sabemos eso. Pero lo hice por gusto, quería que cayera. Gracias por darme el letra. ¿Por qué no? Porque para que sea de gradientes, tengo que saber que la integral no depende del camino, pero primero, no tiene que depender del camino, quiere decir, tiene que dar lo mismo para cualquier camino que yo tome entre estos dos puntos. No solamente para estos dos, para cualquier otro camino. Yo me tomo un camino que venga todo por acá y me tiene que dar lo mismo. Y más aún, me tiene que dar lo mismo también para cualquier camino que conecte este con este. O sea, no lo mismo que esto, quiero decir. Si hago un camino que conecta este punto con este punto, integro esta curva o integro esta otra curva, me tiene que dar lo mismo. Es decir, esa independencia del camino elegido tiene que darse para todo par de puntos en el dominio y para todo camino. O sea, es un para todo, está lleno de para todos. Están muy cuantificados. En la práctica, constatar eso empíricamente difícil. Es algo que sea muy fácil de operar en genérico, es difícil. Generalmente lo que nos mete es más es lo que yo les decía hoy, el contra recíproco que tenemos. O sea, la respuesta de qué puedo decir si me dan igual las integrales es, no puedo decir nada. Absolutamente nada. En cambio, si yo calculo las integrales de línea, esta de acá y esta de acá, mejor dicho, esta de acá y esta de acá, y me dan distinto, ¿qué puedo decir ahí? Ahí sí, voy a poder decir que el campo no es de gradientes. Es el famoso contraejemplo, ¿no? Si yo tengo, o sea, si a mí me piden que para que el campo sea de gradientes, las integrales de línea me tienen que dar lo mismo para todo par,
para todo par de caminos que conecten un par de puntos cualquiera, y yo encontré un caso concreto, uno solo, pero encontré un par de puntos y un par de caminos cuyas integrales de línea me daban distinto, chao, rompí la condición necesaria para tener un campo de gradientes. ¿Sí? Entonces, bueno, ojalá que no es distinto, entonces, porque entonces tenemos gratis la parte B y el campo no sería de gradientes. Pero bueno, por ahora vamos a ponerle nombre, vamos a parametrizar esta curva, le ponemos alfa a la verde, el segmentito, y parametricemos la circunferencia, pongámosle beta, ¿sí? Y después integramos. Entonces, ¿cómo podemos parametrizar? No sé, si yo la integral de línea voy a necesitar una parametrización. ¿Cómo puedo parametrizar el segmento alfa? O sea, parametrizar el segmento que me une el punto 0,1 con el 1,0. Punto cualquiera. Que por cierto, esto acá importa de dónde a dónde vamos, y el ejercicio me pide de 1,0 a 0,1, o sea, de acá para acá. Y una qué forma importa? puede ser, A ver si. para la recta, Sí. alfa de t igual t, t menos 1. T menos 1, no menos t. A ver, sí, creo que sí. Vamos a ver. Y hay que ver de dónde a dónde, ¿verdad? Pero sí, pasa eso. Alfa de t, vos decís, esto me va a dar t, y en realidad yo diría que no es t menos 1 porque no es creciente la curva, sino que va a ser, vos dijiste t menos 1, pero chequémoslo, entonces yo se los digo. ¿De dónde a dónde? El dominio de alfa. Si fuera de... Claro, no. Porque tiene que ser de 0 a 1, pero claro, pero en 0 no te queda el 1, 0. Exacto, en 0 no me queda, en 0 me queda 0 menos 1. En todo caso, 1 menos t, ¿no? Es 1 menos t. Ahí va. Exactamente. 1 menos t sí nos sirve, ¿verdad? Porque de hecho, ¿eso por qué sería esa parametrización? Y bueno, sale de la ecuación de la recta. Este segmento de acá está contenido en la recta que es, esta de acá, es la recta y igual 1 menos x. Entonces, es la forma, digamos, trivial de parametrizar que yo les decía otra vuelta. Si ustedes tienen una curva que la pueden escribir como una variable despejada en función de la otra, entonces una posible parametrización es decir, bueno, tomo x y, donde x es x, o sea, t es x, y acá escribo la función. ¿Sí? En general, pique útil, recuerden, siempre que ustedes tengan que parametrizar un segmento AB, donde AB son puntos de R2, como acá, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Una manera posible de hacerlo puede parametrizarse como una curva, llamémosle gamma, que va de 0, 1 a R2, porque estamos suponiendo que estamos en R2, ¿no? Este AB en R2. En realidad, en Rn, no importa que sea 2 la dimensión, en Rn. A es un vector de Rn, B es un vector de Rn, donde alfa de t lo que hacen es hacer t por a más 1 menos t por b. Esto si quieren ir de a hacia b. Si quieren ir de b hacia a, ponen acá b y acá ponen a. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, cuando t vale 0, esto vale a, está en el punto a, en el punto de partida. Después, a medida que t se va moviendo, lo que van haciendo es moverse por el segmento. De hecho, cuando t vale 1/2, les queda 1/2 por a más 1/2 por b. O sea, a más b sobre 2, o sea, el punto medio.
De hecho, esto creo que está realizado por estudiarlo, seguramente, porque esto tiene pinta que tiene que ser constante. Hay que hacer la cuenta, pero sí, da 1, menos 1. No, tiene que ser constante, pero no es una velocidad. Se puede ajustar, pero no importa. Siguen, y cuando llegan acá, o sea, cuando llegan acá quiere decir cuando t vale 1, cuando t vale 1, efectivamente, lo que tienen es que están en el punto, en realidad es mentira que está al revés, esto es para ir esto es para ir de B hacia A, es para ir de B hacia A, porque entonces cuando t vale 0, están en B, y cuando t vale 1, están en A, esto va a 0. Por ejemplo, acá, lo que hicimos fue tomar esta parametrización de acá, fue equivalente a tomar t por 1, 0, más 1 menos t por 0, 1. Y en consecuencia, lo que sucede, que es la única crítica que yo le podría hacer a esta parametrización, es que está al revés. Está al revés porque estoy yendo de 0, 1 a 1, 0, y ahí me pidieron que fuera de 1, 0 a 0, 1. ¿No? Sí, sí. Así que bueno, podemos ajustar eso para que nos quede intachable y que nadie nos pueda decir nada. Y lo que hago simplemente es hacerlo al revés. Cuando digo al revés, quiero decir, pensarlo acá, de bueno, mi parametrización que sea t por 0, 1, si hago t por 0, 1, me está quedando acá un t, más 1 menos t por 1, 0. Y ahí sí. Acá ponemos tb hacia A. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos una parametrización sencillita, no parece tener mucho misterio, la función tampoco, así que integrar esto no debería tener muchos problemas. Si yo integro el campo la integral en alfa, o sea, la curva, en la curva verdecita que no le puse nombre, le ponemos alfa de nombre, que es el nombre de la parametrización, de f. Me va a quedar, ¿se acuerdan de la definición que vimos la vez pasada? Integral es un campo vectorial, así que lo que tengo es el campo producto escalar, o sea, el campo aplicado a la parametrización, producto escalar con la derivada de la parametrización. ¿Sí? Que alfa prima es menos 1, 1. Así que vas a la integral desde 0 hasta 1, o sea, el dominio de alfa, de f de alfa de t, esto es, como decir, i cuadrado, o sea, t cuadrado, x cuadrado menos 2xy, o sea, 1 menos t cuadrado menos 2 por t por 1 menos t. Este vector, producto escalar, el vector 1 menos 1. ¿Sí? Este vector 1 menos 1, recuerden, es porque esto es alfa prima de t. Perdón, al revés, menos 1, 1, mayor. Menos 1, 1. Después las cosas habían aparecido cambiados, si no, viste cómo es. Y después no encontramos por qué están apareciendo cambiados. Y nada, ahora son las puntitas, es desarrollar, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos es este término de acá, es 1 menos t cuadrado, acá me queda menos 2t, y acá tengo más 2t cuadrado. Así que me termina quedando 1 menos 2t más t cuadrado. Pero que es lo mismo, esto es un cuadrado binomio. Bueno, creo que no me sirve para utilizarlo, así que lo dejo así. Porque en realidad esto quiero integrar. Así que simplemente va a ser la integral de 0 a 1 de menos t cuadrado más esto. Porque esto por 1 me da lo mismo, o sea,
más t cuadrado que se van, si quieren, ya me permite borrarlo, porque se va el t cuadrado con el otro, y me queda 1 menos 2t cuadrado. Perdón, menos 2t. ¿Sí? Primitiva de esto me va a quedar t menos t cuadrado evaluado entre 1 y 0, en la regla de Barrow, en la versión vieja y querida de cálculo en una variable. En 1 me va a quedar 1 menos 1. Me da 0, esto es raro. Sospecho de las cuentas. Esto no me tendría que dar 0. Qué banana, perdón. Se dan cuenta del error, ¿no? Es bien un error tipográfico que puede llevarnos a la debacle. Y acá, cuando puse x cuadrado, es esto de cuadrado, no es 1 menos t cuadrado acá. Es 1 menos t al cuadrado acá. O sea, que esto que dije acá es mentira. Me confundí, metí el 2 ahí adentro y ya eso cambia todo. Ahora tengo que desarrollar ese cuadrado del binomio, me va a quedar 1 al cuadrado que es 1, menos 2t, que con este de acá me va a quedar menos 4t, y después sí, más t cuadrado, que con este de acá me va a quedar menos t cuadrado. Y ahora sí, cuando haga este por menos 1 me da menos t cuadrado, ya, cambia la cosa, perdonen, en algún momento de distracción puede ser un problema. Así que me va a quedar otra cosa, me va a quedar la integral de menos 2t cuadrado menos 4t más 1 de t. Ahora sí. Esto en primitiva de esto me va a quedar menos 2 tercios t cubo esto va a ser menos 4t cuadrado sobre 2, o sea, menos 2t cuadrado más t. Todo esto evaluado entre 1 y 0. Ahora sí. Me va a quedar menos 2 tercios menos 2 más 1. O sea, menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 2 tercios. Me va a quedar entonces. No me sé, hay un numerito ahí que no me gusta igual, que no me cierra del todo. Pero ya lo verificaremos. Me va a quedar entonces. Sí, está bien. Me va a quedar 1. Menos 2 me da menos 1. Menos 2 tercios me da menos 5 tercios. Y en 0 me da 0. Así que me da menos 5 tercios. Si es que no le erré ninguna cuenta. Que como verán, soy muy capaz de errarle las cuentas. Pero en principio parecería que es eso. Esta es una integral de línea. La otra es la de la curva beta. Entonces necesitamos ahora, recordemos que acá nos dio 5 tercios, menos 5 tercios, perdón. Y ahora necesitamos parametrizar beta. Es decir, parametrizar el cacho de circunferencia que va desde 1, 0 a 0, 1. ¿Cómo podemos parametrizar beta? Esa es una de esas parametrizaciones que uno tiene que tener, pero de taquito. Y en este caso sería un beta de t, coseno de t, seno de t. Porque va a binario, nada más que el intervalo va a ser de 0 a pi sobre 2. Exacto. Todo de 0 a pi sobre 2, o sea, t estaría representando el ángulo, en este caso el ángulo con respecto al eje de las x,
Y entonces, cuando mi t es 0, estoy en este punto, efectivamente, coseno de 0 me da 1, seno de 0 me da 0, y en la medida que empiezo a mover t, me muevo por la circunferencia, porque efectivamente x cuadrado más y cuadrado me da 1, que es lo que cumple la ecuación beta. Y cuando llego a pi sobre 2, estoy en coseno de pi sobre 2, que me da 0, seno de pi sobre 2, que me da 1. Estoy acá. Efectivamente, esa es la parametrización que estamos buscando. Entonces lo mismo, ahora la integral a lo largo de la curva beta de nuestro campo, me va a quedar la integral entre 0 y pi sobre 2. ¿De quién? Y bueno, dijimos que era el campo aplicado a beta. ¿Sí? Mi campo era x cuadrado, primero, bueno, y cuadrado, no me acuerdo quién era mi campo, y cuadrado primero, o sea, seno cuadrado de t. Y en la segunda coordenada teníamos x cuadrado, o sea, coseno cuadrado de t, menos 2x5, menos 2 coseno de t, seno de t. Esto, producto escalar, beta prima, donde beta prima va a ser menos seno de t coseno de t. Bueno, esta vuelta de todo se cuenta, no más y no menos. Me va a quedar en la primera coordenada seno, o sea, menos seno del cubo de t, y después en la segunda coordenada, esto por esto, me va a quedar más coseno al cubo de t, pero no es seno al cubo, ya como un poco de caspa, pero van a ver que tenemos una manera linda de sacarlo de arriba. Y después me va a quedar menos 2 por coseno cuadrado de t por seno de t. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense qué interesante, lo que podemos hacer, muchas cosas podemos hacer, pero una de las cosas que podemos hacer para sacar unas integrales de encima es lo siguiente. Es usar la propiedad que ya sea algo se debe tener alto, esa propiedad de que coseno cuadrado más seno cuadrado de t es 1. Entonces, por ejemplo, seno al cubo de t, yo lo puedo escribir como seno al cuadrado de t por seno de t. O lo que es lo mismo, coseno, esto de acá, voy a escribir abajo con una observación para que no quede tan prolijo. Seno al cubo de t es igual a seno al cuadrado de t por seno de t, la observación menos sorprendente del mundo. Y ahora digo, pero seno cuadrado en realidad es 1 menos coseno cuadrado, despejando la famosa identidad trigonométrica. Entonces esto es 1 menos coseno cuadrado de t por seno de t. Llegado a este punto yo puedo jugar a decir, con esto ya me empieza a aparecer un factor común. Coseno cuadrado, que está acá, que está acá, que está acá. A menos este 1 que no lo tiene. Y ahí capaz que puedo juntar cosas, capaz que puedo simplificar las cuentas. Es una manera posible de hacerlo. Otra manera posible de hacerlo es dejarlo así, no juntarlo con los demás. Pensar cada uno de estos sumandos como una integral por separado. Y en todas tenemos un posible cambio de variable. ¿Por qué? Si yo quiero integrar esto, o sea, menos seno al cubo, lo mismo. Yo acá, para integrar esto de acá, tengo el cambio de variable más obvio posible, que es decir, bueno, coseno de t, que sea mi nueva variable. Y entonces menos seno de t es la derivada. O sea, la consecuencia de esto es que la integral de seno al cubo de t es más, si quieren, la integral de menos seno al cubo, que es la que tengo que integrar acá, la primitiva de esto, es cambio de variable mediante. Yo puedo decir, esto es lo mismo que decir la integral
tomo u como coseno de t, y me queda 1 menos u cuadrado. Y esto es u menos u al cubo sobre 3, o sea, coseno de t menos coseno al cubo de t sobre 3. Y algo muy parecido puedo hacer para integrar esto. Porque escribo, digo, coseno al cubo es coseno cuadrado por coseno, eso es 1 menos seno cuadrado, la derivada, y tomo u como seno, la derivada es el coseno, ni siquiera tengo el tema de signo, es decir, del mismo modo, de modo similar, tengo que la integral de coseno al cubo de t va a ser la integral también de 1 menos u cuadrado de u, pero con ahora u es el seno. O sea que me va a quedar, si no hice nada raro al hacer las cuentas rápido, me va a quedar esto. Seno de t menos seno al cubo de t sobre 3. La única diferencia es el signo. Esta es la integral de menos seno al cubo, es la integral de coseno. Pero es la misma idea. Que si tienen derivan y sacan la duda. Derivan seno, les da coseno, derivan 3 el seno. Y pasa lo que pasa. Y acá lo mismo, ¿no? Para integrar esto, para encontrar una primitiva de esto, cambio de variable coseno cuadrado, o sea, de hecho esto de acá es parecidísimo a esto. Pueden haberlo contado incluso. O sea, esto de acá en realidad, cuando le hagan una primitiva, lo escribo acá, integral de coseno cuadrado de t seno de t, les queda, tomando coseno, si quieren, como tenemos un menos 2 ahí, voy a poner un menos esta integral, porque la derivada de coseno es menos seno, entonces este menos me sirve para la derivada. Esto me va a quedar la integral de, tomando u igual coseno de t, me queda la integral de u cuadrado, de u, que es u al cubo sobre 3, o sea, coseno al cubo de t sobre 3, una vez más. O sea, parecido al anterior. Todo esto no, aparte, no acá, ¿para qué? Para evitarme el tema de estar jugando con el sistema de integración. Hice primitivas. Tengo primitivas de todo esto ahora. Hice el cambio de variable afuera de la integral definida y listo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar primitiva de esto evaluada entre pi sobre 2 y 0. Primitiva de esto es, voy a seguir escribiendo para abajo, paso una raya para no confundirnos tanto. Primitiva de menos 0 al cubo, dijimos que era esto, evaluado entre pi sobre 2 y 0. Coseno de pi sobre 2 me da 0, coseno de pi sobre 2 al cubo me da 0, coseno de 0 me da 1, y esto de acá me da, estoy restando, así que va a ser menos 1, y acá me va a quedar menos, o sea, más coseno de 0, que es 1, sobre 3. Me va a quedar más un tercio. Eso fue para este término. Después, este término de acá, primitiva de coseno al cubo, me da esto. Cuando lo evalúe en pi sobre 2, me va a quedar 1 menos un tercio, más 1 menos un tercio. Y cuando lo evalúe en 0, me da 0. 0 da 0, 0 da 0. Y después, este término de acá, cuidado que acá integré, me faltaba el 2, ¿no? O sea que la primitiva que me da, la primitiva de esto es 2 veces esto. ¿Sí? Así que me va a quedar menos 2 por esto evaluado entre pi sobre 2 y 0, esto en pi sobre 2 me da 0, y en 0 me va a quedar un tercio, como estoy restando es menos un tercio. ¿Qué sucedió? Sucedió que menos 1 y 1 se fueron, un tercio y menos un tercio se fueron, y me quedó simplemente
2/3. Que no es igual que, que el menos 5/3 que nos había dado antes. Y por lo tanto, eso nos permite concluir de forma inmediata la parte B. Porque la parte B nos pregunta... Vamos a el sol está caliente. La parte 2 nos preguntaba acá, si el campo es de gradientes, y con esto la respuesta es que no. Que el campo F es el campo que estábamos integrando hoy, por lo tanto, F no es de gradientes. ¿Por qué? Porque en las dos curvas que empezaban a terminar en el mismo lugar, nos dio distinta la integral. O sea, usamos el contrarrecíproco del teorema de Gauss. ¿Sí? ¿Qué era lo que más me interesaba hacer realmente? La parte 3, las dejo bien para ustedes. Es más de cuentas, personalmente no le encontré como el interés o sentido más conceptual, ¿no? Simplemente es como para decir, bueno, no tiene potencial escalar, porque no es de gradientes este campo, pero capaz que puedo encontrar algo en algún sentido parecido al potencial escalar. O sea, una función que cuando haga gradiente no me dará f, pero me da una cierta h de x por f. Pero nada, es un poco como hicimos en el ejercicio 1 al principio, es ir probando, ajustando y viendo si aparece. ¿Sí? Bueno, estamos quedando poca gente. No sé si Franco o Federico tienen alguna pregunta. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, si les parece bien, entonces quedamos acá. La vez que viene seguimos con este práctico, con el práctico 7. Y bueno, y próximamente tendrán noticias de la muestra del parcial. Voy a parar de grabar.